vamos a recorrer varios salmos. No vamos a centrarnos en ninguno en particular, pero yo voy a usar un par de versículos. Primero en el Salmo 27 y luego vamos a ir al Salmo número 42. Y posteriormente vamos a estar recorriendo algunos salmos más. Nuestro tema esta mañana lo podemos titular El anhelo por la comunión de los santos. Y los salmos que vamos a recorrer hoy, que vamos a ver brevemente realmente, porque tienen muchas otras enseñanzas, por supuesto, pero nos vamos a concentrar en algunas enseñanzas relacionadas con este tema, el anhelo por la comunión de los santos. Los salmos que vamos a recorrer ahora son salmos que fueron escritos en medio del exilio o de la persecución y de circunstancias que alejaban a los salmistas, a los que escribieron estos salmos, los alejaban de Jerusalén, los alejaban del templo. Ellos se encontraban sin acceso al templo, sin acceso a la comunión con el pueblo de Dios. Y dejaron escrito aquí, dejaron plasmado en estos salmos cuál es la condición, la reacción, el sentir, la oración de aquellos que no pueden estar con el pueblo de Dios, reunirse con el pueblo de Dios en adoración. Y por eso le titulamos a esto el anhelo por la comunión de los santos. Vamos a leer entonces el Salmo número 27, por favor. Vamos a leer de este Salmo el verso número 4. Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a ir ahora al Salmo número 42. Verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. La crisis que estamos atravesando en estos días ha obligado a las iglesias a cerrar sus puertas. Tenemos semanas de no poder reunirnos como congregación. Dios nos ha impedido durante este tiempo disfrutar de una de las bendiciones más preciosas, la comunión congregacional de los santos. Dios nos ha privado de uno de los medios más poderosos de edificación y de transformación, la comunión congregacional de los santos. ¿Y a qué me refiero cuando digo la congregación o la comunión congregacional de los santos? Déjenme primero explicar lo que es la comunión de los santos. Y para explicar eso, primero quiero explicar a qué me refiero cuando digo los santos. Cuando hablo de los santos, basándonos en el concepto bíblico de este término de los santos, me refiero a los creyentes en Jesucristo. Cuando digo santos, no me estoy refiriendo a gente que sea santa porque su conducta, su vida o algo en ellos sea mejor o más puro que los demás, sino que estoy hablando de gente a la que Dios apartó para sí y los transformó para que vivan para Él. Esto, por supuesto, el hecho de que Dios llame a alguien lo convierte en una nueva criatura y lo hace caminar santamente. Pero los santos no son santos porque sean diferentes o más puros.
sino que son diferentes y buscan la pureza porque fueron llamados a ser santos. Fueron llamados y Dios los santificó al llamarlos. Así que cuando hablamos de la comunión de los santos, estamos hablando de este tipo de santos, para que lo tengamos claro. Estos santos es la gente que Dios ha apartado para vida eterna por la regeneración del Espíritu. Los ha llamado a la fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y son continuamente transformados por el poder de la palabra y por los medios de gracia. Entonces, ¿qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos es una realidad doble. Para entenderla bien, tenemos que ver dos aspectos de esta verdad. Primero, la comunión de los santos es la unión que existe entre los santos y Jesucristo, su Salvador. La comunión de los santos se refiere a la comunión entre los creyentes y su Salvador, Jesucristo. La Confesión de Londres de 1689 lo explica de esta manera: en el ejercicio del poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Todos los santos, continúa la confesión, están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su Espíritu, y por la fe participan en sus virtudes, en sus padecimientos, en su muerte, en su resurrección y en su gloria. Así que la comunión de los santos se refiere a la comunión que los santos tienen con su Salvador, Jesucristo, y la vida eterna que tienen en Él. Pero el segundo aspecto de la comunión de los santos es el que hay entre ellos. Es la unión que existe entre estos santos unos con otros. Así que este es el doble aspecto de la comunión de los santos. Comunión de los santos con Jesucristo y comunión de los santos unos con otros. Lo dice así la confesión: a los que son llamados, Dios les ordena andar juntos en congregaciones concretas o en iglesias para su edificación mutua y para la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y por su conducta su obediencia al llamado de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, entregándose a sí mismos al Señor y entregándose unos a los otros por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Esto es la comunión de los santos. Y sigue diciendo: estando unidos unos a otros en amor, los santos participan mutuamente de los dones y virtudes que ellos poseen y están obligados al cumplimiento de los deberes públicos y privados que Dios establece de una manera ordenada y que conduzcan al bien mutuo, tanto del hombre interior de ellos como del hombre exterior. Así que yo espero, hermanos, que tengamos una idea con esto, una idea un poco más clara de lo que es la comunión de los santos. La comunión de los santos es una doctrina bíblica y es preciosa. Y cuando hablo de la comunión congregacional de los santos, me refiero al llamado, al mandato y al privilegio de adorar, de invocar, de cantar, de edificarnos y de escuchar la palabra de Dios juntos, en congregación. La Biblia habla de esto
y lo describe y lo manda en múltiples lugares. Por ejemplo, en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí está hablando de la comunión congregacional de los santos. Siempre que la Biblia habla de la comunión congregacional de los santos, es en conexión con alegría, oración, amor, deleite, protección, edificación, unidad, verdad doctrinal y, por supuesto, unión con Cristo. El término favorito del apóstol Pablo para hablar de la comunión es un término griego, el término koinonía. Con ese término que Pablo usa frecuentemente en el Nuevo Testamento, él describe la comunión de los santos con Cristo y la comunión de los santos unos con otros. Ahora, ocasionalmente, en su providencia, Dios permite que la comunión unos con otros sea impedida por diversas razones. En algunos casos, la comunión ha sido impedida por causa del exilio, o por persecuciones, o por desastres, o por algunas otras providencias inexplicables, o aún por juicios divinos. Dios puede enviar juicio sobre su pueblo e impedirles que se conviertan, o más bien, que se congreguen. De hecho, el profeta anuncia que habrá tiempo cuando vendrá hambre a la tierra, y no de pan, sino hambre de la palabra de Dios. Buscarán la palabra de Dios y no la encontrarán. Yo no creo que este es el caso, hermanos, porque Dios en su providencia, aunque nos ha impedido congregarnos, nos ha dado los medios tecnológicos para que la palabra de Dios sea predicada. Y creo que ahora la palabra está siendo predicada más que nunca, más que siempre. Todos los pastores, todas las iglesias, muchos que no son pastores, muchos que están buscando solamente fama, están predicando por el internet. Cuidado con esos también. Dios ha permitido esto en estos días. En nuestros días, esta epidemia mundial ha llevado a las iglesias a cerrar sus puertas indefinidamente, no sabemos cuánto tiempo. Y nosotros esperamos que no va a ser mucho tiempo. Y vamos a procurar que no sea mucho tiempo. ¿Qué debemos de aprender de esto? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Por ese motivo, hermano, para aprender en medio de todo esto, es que quiero invitarles a que recorramos brevemente varios salmos para sacar de ellos algunas lecciones sobre la pérdida de la comunión congregacional y cómo los santos asimilaron, sufrieron y reaccionaron ante la pérdida de la congregación, de la comunión congregacional. Vamos a usar el Salmo 27, del cual leímos un versículo, el Salmo 42, el Salmo 84, el Salmo 122 y el Salmo 137. Si lo quieren anotar, lo repito. Salmo 27, Salmo 42, Salmo 84, Salmo 122, Salmo 137. Estos salmos, y no fueron los únicos, hubo otros, pero vamos a usar estos. Estos salmos fueron escritos por hombres que se vieron impedidos de la comunión con el pueblo de Dios en medio de circunstancias difíciles y fuera de su control. Y el caso de ellos nos demuestra que el verdadero pueblo de Dios ama, necesita y anhela la comunión congregacional. Y el caso de estos hombres y sus escritos en estos salmos nos sirven de guía para saber qué hacer y cómo reaccionar cuando el privilegio de esa comunión es temporalmente interrumpido. Y lo que quiero invitarles que observemos en estos salmos, sacando un pensamiento o una lección de cada uno de estos salmos, es la prioridad de la comunión de los santos. Primero. Segundo, la necesidad de la comunión de los santos. Tercero, la nostalgia y el aprecio
por la comunión de los santos. Cuarto, la oración por la comunión de los santos y la tristeza por la ausencia de la comunión de los santos. Hablemos en primer lugar de la prioridad y vamos a ir al Salmo 27. En el Salmo 27 leímos el versículo número 4. Y este versículo dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Noten ustedes, es una oración, pero es una oración prioritaria. El escritor, el salmista dice, y es David el escritor de este salmo: esto es lo que yo le he pedido al Señor. Una cosa le he pedido. Ahora, él podría haber pedido muchas cosas y seguramente pidió otras cosas, pero esto era lo prioritario. Esto es lo que quedó registrado por el Espíritu Santo. Esto era lo más urgente para el salmista. Y él dice: una cosa he pedido al Señor. Una cosa le he demandado a Jehová. Y yo buscaré esto. Yo lo buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo que yo le he pedido al Señor. Esto es lo que yo buscaré. Esto es prioritario para mí. Ahora, interesantemente, hermanos, el salmista pide esto en medio de grandes necesidades. Los versículos previos, los primeros 3 versículos, se refieren al Señor como luz y salvación de David. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Obviamente habían circunstancias a su alrededor, hermano, temibles. Circunstancias que lo llevaban a él, o podrían llevar a cualquiera a sentir miedo. Como lo que está sucediendo hoy. Muchas personas tienen miedo. Yo he conversado con un par de personas que en cuanto comenzamos a hablar de lo que está sucediendo, se sueltan lágrimas. Lágrimas de incertidumbre, de miedo. David se encontraba en esa situación, pero él dice: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Se juntaron contra mí malignos, angustiadores, enemigos para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aún no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, este hombre, hermano, tenía clara su perspectiva. Él estaba refugiándose en el Señor. Y eso le permitía también ver claramente cuál era la prioridad. Y él dice: esto es la prioridad. Esto es lo que yo le he demandado al Señor. En medio de todos los peligros, le he demandado y lo buscaré. Estar en su casa. Estar en su casa siempre. Y poder contemplar la hermosura de su santidad. Y poder inquirir, investigar, aprender, ser instruido en su santo templo. Ahora, aquí él está hablando, hermanos, de la comunión congregacional. Está hablando de su anhelo, de su deseo, de su necesidad de estar en el templo, donde los sacerdotes ministraban, donde el pueblo de Dios se acercaba por las mañanas y por las tardes, todos los días, a ofrecer sacrificios voluntarios al Señor, donde se acercaban a ofrecer sacrificios por sus pecados. Y él dice: yo allí quiero estar. Esa es mi petición. Y eso voy a buscar. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor ahora? Yo entiendo que tú le estés pidiendo que te proteja, que guarde tu trabajo, tu salud, por tu familia, por tus necesidades. Pero has entendido que hay una prioridad. Que la prioridad nos la está enseñando David aquí, este hombre, este rey que tenía todo, pero que lo que más necesitaba, lo que él tenía como prioritario, era la casa del Señor, la comunión con su pueblo, contemplar la hermosura de Dios junto con su pueblo.
e inquirir en su templo. La prioridad de la comunión de los santos. Si tú no has entendido esa prioridad, si tú no has entendido que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas son añadiduras, si tú te estás dedicando a las añadiduras y estás descuidando el reino de Dios, y se te olvida que hay transmisiones, porque de todas maneras no hay culto, no se puede ir a la iglesia, se me olvidó que están transmitiendo. Y sí, ¿y qué estabas haciendo? ¿Cuál es tu prioridad? Se te olvidó que hay una iglesia, se te olvidó que esto es prioritario, se te olvidó que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oh, qué fácil es perderse en las añadiduras. David no se perdió. Segundo, Salmo 42. En el Salmo 42, que no sabemos exactamente por quién fue escrito, no lo dice, probablemente fue escrito por David, pero fue escrito para el músico principal, dice el título. Y era un cántico que cantaban los hijos de Coré. Pero este salmo obviamente también fue escrito en circunstancias de exilio, de lejanía, en las cuales el salmista o el pueblo de Dios estaba siendo impedido de congregarse, de reunirse, de adorar a Dios y de buscar a Dios juntos. Claro, los creyentes podemos buscar a Dios en nuestras casas, en nuestra privacidad, no podemos buscar nosotros solos, pero el llamado de Dios es a la comunión de los santos. El llamado de Dios a la comunión congregacional es imperativo, bíblico. Y el escritor de Salmo 42 lo sabía. Y noten ustedes cómo se expresa de una manera tan gráfica, simbólica. Dice en el verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Obviamente este salmista estaba rodeado de gente que se burlaba, de gente que no comprendía, que no le interesaba, que no amaba la comunión con Dios. Y este hombre está anhelando la comunión con Dios. Como el ciervo, dice, como el ciervo en una sequía, como el ciervo en un desierto, como el ciervo que se está secando porque no encuentra agua, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mi alma clama por Dios, por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora uno puede decir, David era un hombre de oración, él era un hombre que oraba, él podía presentarse delante de Dios en cualquier momento. Nosotros podemos ir delante de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero él aquí no está hablando de buscar a Dios privadamente, porque aunque la búsqueda privada de Dios es un aspecto de nuestra vida espiritual, la búsqueda congregacional de Dios es imperativa. Es un medio supremo de gracia. No se puede vivir en la presencia de Dios solos, individual, privadamente. Sí podemos hacerlo. Dios nos da esa libertad y ese privilegio. Pero el llamado de Dios es que nosotros, como congregación, en comunión con los santos y con Cristo, en congregación, lo busquemos. Y este salmista se está refiriendo a eso cuando dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En el verso número 4 él dice, me acuerdo de estas cosas. ¿De qué se está acordando? Lo que él lo explica.
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Me acuerdo cuando estaba con el pueblo, me acuerdo cuando estaba con el pueblo de Dios, con los santos de Dios, cuando los conduje hasta la casa de Dios con alegría y alabanza, con fiesta espiritual. Yo me recuerdo y derramo mi alma dentro de mí. En el verso 5 él pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí lo que estamos contemplando, hermanos, es la necesidad de los verdaderos creyentes por la comunión de los santos, por la comunión congregacional de los santos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Déjame preguntarte, ¿te hace falta la congregación? ¿Te hace falta la comunión congregacional? No por los hermanos solamente, sino por el Señor. Y porque a Él le agrada, y Él requiere, y Él pide, y Él prescribe, y Él nos instruye que nosotros juntos le adoremos como un solo cuerpo. El que ama a Dios, ama a sus hijos. El que ama a Dios, ama a la iglesia. Y el Salmo 42 lo está demostrando. Vamos al Salmo 84. Salmo 84. En el Salmo 84, lo que podemos apreciar, lo que podemos observar, es la nostalgia y un aprecio renovado, digámoslo de esa manera, por la comunión de los santos. Este es un salmo de nostalgia. Nostalgia por la comunión de los santos y un aprecio, como cuando uno pierde algo que uno siempre lo ha tenido y de repente lo pierde y ya no lo tiene, y entonces se da cuenta qué precioso era eso que perdió y cómo uno lo consideraba como algo que ahí tiene que estar y no le daba el debido valor y lo desestimaba hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y para un verdadero creyente, el no poder congregarse, para un verdadero creyente, no para los profesantes, porque hay gente que está contenta de no tener, tiene una excusa para no ir a la iglesia ahora. Y encima de eso se le olvidan las transmisiones. Se le olvida congregarse y no busca y no se esfuerza. No así el salmista en el Salmo 84. Este también era escrito para los hijos de Coré. Dice el verso 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Amable quiere decir fácil de amar. Para un creyente verdadero, la casa es amable, la casa de Dios es amable, o sea, fácil de amar. Uno se enamora espiritualmente de la casa de Dios, de los hermanos, de la predicación, de la adoración espiritual. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y luego en el verso 3, hermano, que es una expresión poética muy preciosa, dice el salmista: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Él está hablando acá de la golondrina, del gorrión. Dice: como yo he observado cómo
Los pajarillos ponen sus nidos cerca de tus altares y tú les das refugio en tu altar. Y yo aquí estoy lejos sin poder estar en tu casa. En el verso número 5, verso número 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Y está ahora hablando de los sacerdotes, de los levitas, que tenían el privilegio de servir en la casa de Dios continuamente. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora en el Nuevo Testamento no existen los levitas ni los sacerdotes a la manera de Israel, pero nosotros somos levitas y sacerdotes en un sentido, hermanos. Somos sacerdotes. Y Dios nos ha dado el privilegio de tener una congregación. Cada creyente debe tener una congregación local donde congregarse, un lugar donde adorar a Dios. Y la casa de Dios es nuestra morada, es nuestra habitación, es la casa de Dios, en donde vive la familia de Dios. Allí nosotros encontramos refugio. De hecho, de esto habla este salmista. Cuando dice en el verso número 10: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová. Sol y escudo es Jehová. En el verso número 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. En estos versículos el salmista parece estar haciendo referencia a un peregrinaje. Y este salmo parece ser de los que se usaban cuando los israelitas peregrinaban, vivían en el extranjero e iban a Jerusalén a adorar. Y entonces el salmista hace referencia a eso, diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que encuentra fuerzas para ir y hacer este peregrinaje, en cuyo corazón están tus caminos, que vive lejos, pero hace el esfuerzo por venir a buscarte en tu casa. En el verso 6 habla del valle de lágrimas, que Dios lo cambia en fuentes. Dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Parece estar hablando, hermano, de un peregrinaje en medio del cual hay peligros, pero Dios los fortalece y ellos lo van buscando porque lo tienen en su corazón, son fortalecidos y al final llegarán al monte de Sión y allí verán al Señor. Y luego agrega en el verso 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo que este hombre está haciendo en este salmo, hermano, es manifestando su aprecio, la belleza, el deleite de la casa de Dios, el refugio que se encuentra allí. Hasta las golondrinas y el gorrión hayan refugio en la casa de Dios. ¿Cuánto más el pueblo de Dios? ¿Cuánto refugio nos ofrece la comunión congregacional de los santos? ¿Cuánta edificación? ¿Cuánta bendición? Es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que no lo sabemos apreciar. Y quizás Dios está permitiendo este tipo de circunstancias actuales en las cuales nos vemos impedidos de congregarnos, para que el pueblo de Dios reaccione y aprecie debidamente, se llene de nostalgia y pueda repetir con el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Para que podamos decir con el salmista en el Salmo 42: como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así que el Salmo 27 nos enseña algo de la prioridad de la comunión de los santos. Una cosa he demandado a Jehová, que esté en la casa de Jehová. El Salmo 42 nos enseña algo de la necesidad de la comunión de los santos.
Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El Salmo 84 nos enseña algo del aprecio y de la nostalgia por la comunión de los santos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión y la golondrina hayan nido para sus polluelos cerca de tus altares, Señor. Ahora, vamos al Salmo número 122, por favor. Salmo número 122. El Salmo número 122 también fue escrito en estas circunstancias. El salmista comienza hablando ahí de la alegría que él experimentó cuando juntos con el pueblo de Dios subían a la casa del Señor, cuando entraban a Jerusalén para adorar a Dios. ¡Qué alegría! Pero ahora no la está disfrutando. Ahora solo es un recuerdo. Y el salmo termina con el salmista orando por Jerusalén, orando por el templo, orando por el pueblo de Dios. Así que este Salmo 122 nos enseña la necesidad de orar por el bien, por la prosperidad y por la comunión del pueblo de Dios, la comunión congregacional. Comienza el Salmo 122 diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tener una iglesia! ¿Tienes tú una iglesia? Una iglesia donde se te predica la palabra de Dios. Una iglesia donde la gente va no a exhibir su ropa o a exhibir su orgullo, sino a buscar a Dios. Donde la gente va no a deleitarse en la música o a ser entretenida, sino a buscar a Dios. ¿Tienes una iglesia así? ¿Puedes tú decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos? A buscar lo espiritual, a buscar lo eterno, a buscar a Dios, a buscar lo que dice David en el Salmo 27, contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus del Señor conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Allá sube el pueblo de Dios para alabar su nombre, porque allí están las sillas del juicio. Allí está el trono de Dios, el trono de la casa de David, Jesucristo. El Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces el salmista concluye este salmo en el verso 6 diciendo: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. He aquí un hombre que buscaba el bien de la casa de Dios, que deseaba la paz dentro de los muros de Dios, el descanso dentro de los palacios donde vivía el rey. Porque el rey tenía la responsabilidad de guiar a este pueblo en el temor de Dios, de guiarlo en el conocimiento de Dios. Si el rey se corrompía y apostataba, el pueblo también lo iba a hacer. Tenemos que orar por los ministros. ¿Oras tú por tus pastores? ¿Oras por los predicadores? Hermanos, no dejen de hacerlo. No dejen de orar por los pastores, por los predicadores. Que tengan de nuevo de hablar la palabra de Dios, que Dios los libre de hombres malos, que hablen la palabra como la deben hablar, y que Dios los libre de sus propios pecados también. Dice el salmista: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. En los muros
Dentro de los muros vivía la población, el pueblo de Dios, y en los palacios vivían aquellos que gobernaban al pueblo de Dios. Dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Cuánto debemos de orar? Siempre por la iglesia, siempre. Y no solo por nuestra iglesia, por todas las iglesias, por el avance del reino de Dios, especialmente en estos días. ¿Cuánto debemos de orar por las iglesias? Que se mantengan fieles, que iglesias que se han estado desviando, siguiendo estrategias mundanas, tratando de complacer a la gente con estrategias y metodologías mundanas, se vuelvan a un modelo bíblico, a una manera bíblica de adorar, de gobernar la iglesia, de predicar la palabra de Dios, de edificar a los santos. Así que el Salmo 122 nos enseña que debemos de orar por la comunión de los santos. Y el Salmo 137. Salmo 137 es la expresión más dramática, más triste. Aquí lo que hay es una melancolía deprimente de un pueblo que ha perdido el acceso a la adoración congregacional, al templo, a la comunión congregacional de los santos, y la ha perdido por su propio pecado. No cabe duda, hermanos, que en todo esto que está pasando, Dios está tratando con nuestros pecados también. Dios está tratando con el pecado de la iglesia, el pecado de los ministros, el pecado de los creyentes, para que nos arrepintamos. Y un verdadero creyente, hermano, va a percibir esto y lo va a comprender y lo va a sentir. Este Salmo 137 es un salmo de profunda tristeza. Dice en el verso 1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Eso era una burla, y más que una burla, era una forma de tortura. Los estaban torturando emocionalmente, y sin duda los torturaron físicamente también, pero era una burla suprema, haciéndolos, moviéndolos o pidiéndoles que danzaran, que cantaran, que se alegraran, cuando los habían masacrado, cuando los habían humillado, cuando habían destruido su templo y su ciudad. Y sabían que era gente devota a Dios que le había sido infiel a Dios. Hay gente de Dios que le es infiel a Dios, y por su infidelidad a Dios, el Señor los priva de la bendición de la comunión. Este era el caso de esta gente. Este salmo fue escrito con motivo del exilio en Babilonia, de la cautividad babilónica. Por eso dice: junto a los ríos de Babilonia. Está haciendo referencia cuando el pueblo se encontraba cautivo y estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y lo único que podían hacer era sentarse y llorarse frente a los ríos de Babilonia, acordarse de Sión, sin esperanza de poder regresar ahí. Muchos de ellos murieron sin nunca poder regresar. Algo de eso, hermano, tiene que ver esa profecía de que habrá hambre en la tierra de la palabra de Dios. Hambre no de pan, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes hay que no tienen una iglesia donde congregarse? Yo he escuchado de los labios directamente de muchos creyentes de iglesias donde no se predica la palabra de Dios,
donde se juega la iglesia, donde se manipula a la gente, donde se divierte a la gente, donde se usan estrategias y metodologías mundanas, pero no se predica, no se edifica al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios pereciendo de hambre, pereciendo de necesidad, y no hay palabra de Dios. Dios puede enviar ese tipo de juicios también a su pueblo. Lo hizo con el pueblo de Israel. Dicen ellos en el verso 4: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Qué irónico, ¿no es cierto? Que ahora esta gente, hermano, habla de Jerusalén como preferente asunto de su alegría, pero no lo apreciaron cuando lo tenían. No lo apreciaron cuando lo tenían. ¿Aprecias tú la iglesia? ¿Aprecias tú tener a tus hermanos? ¿Tener una congregación? ¿Tener pastores que te predican la palabra de Dios? ¿Aprecias tú eso? Estos salmos nos enseñan, hermano, la prioridad de la comunión de los santos. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. La necesidad de la comunión de los santos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos salmos nos hablan de la nostalgia y el aprecio por la comunión de los santos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Nos hablan de la oración por su bien. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Nos hablan de la tristeza por haber pecado en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de la comunión, y haber perdido ese privilegio. No lo pierdas. Aprécialo. Algunos de ustedes necesitan arrepentirse de su actitud que han tenido para con la iglesia, de su menosprecio. Hay aquellos que dicen: ¿cómo extraño la iglesia? Pero cuando estaba abierta no venían, venían una vez al mes. Si era esa tu actitud, probablemente no la extrañas mucho. Pero el Señor está teniendo misericordia, nos está enseñando. Te está enseñando para que esto sea nuestra prioridad, porque es Dios. Nosotros somos llamados rebaños, o rebaño, un rebaño. Los creyentes son llamadas ovejas. Y ustedes saben cuál es el mecanismo de defensa de las ovejas. El instinto de preservación de las ovejas es estar juntas. La manera en que se protegen ellas cuando alguien las persigue es salir huyendo y buscar a las demás ovejas y juntarse. No tienen otra manera de defenderse, estar juntas. Y si viene un enemigo, un depredador, y las encuentra juntas, las mata. Por eso necesitan un pastor. Nosotros somos ovejas, necesitamos estar juntos y necesitamos un pastor. Cristo es nuestro pastor. Y Él pone pastores aquí en la tierra para que, si son fieles a su palabra y le sirven sujetos a Él, puedan ser instrumentos para que la iglesia sea sana, para que la iglesia se mantenga unida como un rebaño. Dicen que las ovejas, cuando sufren de aislamiento o de soledad, les causa gran estrés, gran tensión, sufren mucho cuando están solas las ovejas. Si tú no sufres porque no puedes congregarte, examínate bien. Una verdadera oveja sufre cuando está sola, cuando no tiene sus hermanos, cuando no tiene la iglesia, cuando no tiene la congregación. Necesitamos la iglesia. La iglesia es una prioridad. Necesitamos la iglesia como el siervo brama por las corrientes de las aguas. La gente asiste a los templos, pero la mayoría de la gente no entiende lo que es la iglesia, o no saben distinguir las señales de una verdadera iglesia.
Abundan conceptos triviales y mundanos acerca de la iglesia. La mayoría de la gente ve la iglesia como un centro de mejoramiento personal, de inspiración, de motivación o de esparcimiento social y religioso, pero no como lo que Dios dice que es. Y por eso no la estiman ni se comprometen con ella. Y en estos días no la extrañan. No la extrañan. Oh hermano, alimenta conciencia en tu corazón con esta verdad de que la iglesia es preciosa. Tenemos que pedir al Señor que podamos volver a congregarnos de nuevo. Y un problema muy grande es que no solamente las personas religiosas tienen ideas superficiales de la iglesia, sino que muchos cristianos y aún ministros tienen ideas difusas, vagas de la iglesia. Vivimos en una cultura tan plagada de individualismo y de ideas superficiales que hace que el concepto bíblico de la comunión congregacional sea difícil de asimilar para muchos. Pero como lo vimos aquí, hermano, en estos salmos, y lo vemos en todas partes de la Escritura, los verdaderos santos de Dios y los hombres más piadosos del pasado siempre tuvieron, hermano, enseñanzas concretas, sólidas, robustas y hasta radicales de la iglesia. De hecho, las ideas más radicales de la iglesia vienen de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y con eso Él nos enseña, hermano, lo excelente y lo trascendente que es la iglesia en su corazón, en el corazón de Cristo. La iglesia es su esposa, su cuerpo, su rebaño, su casa, su reino, su pueblo, su ciudad santa, su sacerdocio, sus elegidos, su familia. Eso es la iglesia para Cristo. ¿Qué es para ti la iglesia, hermano? ¿Qué es para ti la iglesia? En la Biblia la iglesia es el medio primario por el cual Dios cumple sus planes en el mundo. En la iglesia Dios llama a los perdidos. A través de la iglesia Dios llama a los perdidos, santifica a su pueblo, preserva su verdad y Él se manifiesta al mundo. Por eso es que Dios espera que aquellos que dicen conocerlo, que dicen creer en Cristo, hagan un compromiso serio y sólido con su iglesia. Hermano querido, hermana querida, este es tiempo de comprometerse con la iglesia más que nunca. Porque ni las persecuciones, ni las pandemias, ni las tragedias, ni la prosperidad debe detener a la iglesia. Me parece que estábamos muy prósperos y muy cómodos y el Señor parece que nos va a quitar la prosperidad y la comodidad, hermano. Y ojalá que así nosotros reaccionemos y comencemos a buscarlo de verdad. Porque no se puede crecer espiritualmente y en comunión con Dios sin la iglesia. No es posible acercarse a Dios mientras alguien se aleja de la iglesia. No hay alternativas aparte de la iglesia para un crecimiento espiritual sano. No. La prosperidad espiritual está ligada a la iglesia. La cercanía a Dios está conectada proporcionalmente a nuestra cercanía con la iglesia. Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada de los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Acercándonos a Él, piedra viva, nosotros como piedras vivas también seamos edificados para formar un templo, la iglesia. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pablo en el libro de Gálatas y Juan en el libro de Apocalipsis enseñan que la iglesia es la nueva Jerusalén y Pablo le llama a la iglesia, le llama la madre de todos los creyentes en Gálatas capítulo 4, 26. Dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, así dice Pablo.
En Apocalipsis 21:2, Juan dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. O sea, la iglesia es Jerusalén, la nueva Jerusalén, y es madre de todos nosotros, así lo dice la Escritura. Basados en esto, estas verdades bíblicas, hombres como Agustín, por ejemplo, en el siglo V, dijeron cosas tan radicales como: nadie puede tener a Dios por su padre si no tiene a la iglesia por su madre. Parece extraño, ¿no es cierto? Pero hay un sentido en el cual la iglesia es nuestra madre, porque Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, verso 26. Y el sentido es que a través de ella el Señor nos alimenta con la leche espiritual. A través de ella el Señor protege a sus hijos. Los reformadores también decían cosas contundentes. Por ejemplo, Lutero decía: aparte de la iglesia, la salvación es imposible. Pero él estaba hablando de la iglesia verdadera, por supuesto. Estaba hablando de la predicación verdadera de la palabra. Calvino decía: no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esa madre, que ella nos dé a luz, que nos alimente con sus pechos, nos cuide y nos defienda. En la iglesia encontramos protección, hermanos. Él me esconderá en lo reservado de su tabernáculo, dice el salmista. Seguía diciendo Calvino: para el Señor la comunión de su iglesia es tan valiosa que él considera traidor y apóstata a quien con arrogancia abandona cualquier congregación donde se ministre fielmente la palabra de Dios y los sacramentos. No abandonen la iglesia, no descuiden la iglesia, no descuiden la comunión con los santos. La iglesia no es un edificio ni una organización, ni es el pastor, son los santos, la comunión con los santos. Spurgeon decía, hablando de los que menosprecian la membresía bíblica en una iglesia: yo sé, aquí está hablando Spurgeon, lo estoy citando, yo sé que algunos dicen: yo ya me entregué al Señor y no me voy a comprometer con ninguna iglesia. Y pregunta Spurgeon: ¿y por qué no? Porque puedo ser cristiano sin necesidad de eso. ¿Estás seguro? ¿Se puede ser igual de cristiano obedeciendo como desobedeciendo? Imagínate que aquí hay un ladrillo. ¿Para qué está hecho el ladrillo? Para edificar una casa. Pero ese ladrillo no sirve de nada si ese ladrillo anda rodando en el suelo en lugar de estar en una casa. Esa clase de ladrillos son buenos para nada. Así que los cristianos rodantes, decía Spurgeon, no creo que ustedes estén cumpliendo su propósito, porque están viviendo contrario a la vida que Cristo quiere que vivan y son culpables por el detrimento que causan a la iglesia con su conducta. Pero nosotros tenemos, hermanos, mejores sentimientos acerca de ustedes. Sabemos que el Señor puede hacer en sus corazones la obra de que amen la iglesia, la tengan como una prioridad, la tengan como una necesidad, aprecien su belleza y su gloria, oren por ella y aún no se sientan tristes por esta época que estamos atravesando. Que el Señor nos ayude y que nosotros amemos, apreciemos, apoyemos y oremos por la iglesia, y que el Señor pronto nos permita regresar a congregar.